Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a tu entrevista Zárate, su servidor Roberto Villacobos. Nos encontramos con el maestro Vicente Salas Estrada, alumno de la Facultad de Jurisprudencia, con su licenciatura y su maestría en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia, nuestra alma mater. Un orgullo presentar su libro El demonio y otros relatos. Es mejor recibir de primera voz del autor Vicente Salas Estrada. Me da gusto compartir este espacio contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, en relación con el libro El demonio y otros relatos, pues es un libro que está ampliamente relacionado con el ejercicio de mi profesión. Yo tengo como abogado litigante alrededor de 20 años aproximadamente de ejercicio. Como te comentaba, Javier, este libro tiene una historia en relación con el ejercicio de mi profesión. Yo tengo aproximadamente 20 años de haber egresado de nuestra facultad, de nuestra alma mater, la Facultad de Jurisprudencia, y en esos 20 años de ejercicio profesional, sin duda enfocados a la materia penal, he escuchado muchas historias, muchos relatos, muchos denominadores comunes en cuanto a cómo acontecen y las circunstancias que muchas veces se repiten en ciertos criminales, ¿verdad? Lo que yo he investigado, sé de ti, es de que te dedicas a la materia penal. Y sé que tus relatos son de viva voz de clientes a los que te han confesado, te han relatado hasta cierto punto los hechos, porque el abogado siempre se maneja por hechos y no supuestos. ¿Cuántos relatos manejas en tu libro? Bueno, en relación con la estructura del libro, yo manejo 7 historias. 7 historias. Esas 7 historias tienen su origen o fueron inspiradas en las circunstancias, muchas de las veces desconcertantes, en cómo ciertos asesinos o criminales, por llamarlos así, han cometido sus ilícitos. En estos 20 años que tengo de ejercicio de la profesión, como ya lo manifesté, enfocados en la materia penal, en algunas situaciones, cuando he entrevistado a clientes y me han narrado los hechos o las circunstancias bajo las cuales cometieron sus ilícitos, es muy común a veces escuchar versiones de cómo o qué los impulsó a convertirse en criminales. En algunas ocasiones me han comentado que han visto seres que les han ordenado cometer esos homicidios, o han escuchado voces, o han tenido algunas de las veces alguna fuerza superior a sus instintos que sin duda los han llevado a cabo o los han orillado a cometer, según sus versiones o según sus declaraciones, pues esos crímenes, ¿verdad? Es muy común encontrar personas así en el medio, en el ejercicio de la profesión. Todos esos relatos, aproximadamente hace 2 años, me llevaron a inspirar y a llevar a cabo este libro que estamos presentando, del demonio y otros relatos, y tomar esas ideas o esos personajes o esos motivos o esas circunstancias y plasmarlas en 7 historias. No podía ser un libro de investigación documental, porque obviamente esas personas, por su evidente responsabilidad penal, pues no los defendí, ¿verdad? Era obvio que iban a ser sentenciados. Y al no tener acceso definitivo a esos expedientes, sino que a las constancias que en su momento analicé, no podía hacer una investigación jurídica documental. Ahora bien, tampoco podía ser una novela policíaca, ¿verdad?, con antecedentes o hechos policíacos. Tuve que hacer, o la idea que me surgió fue hacerla en forma literaria, más difícil, porque tuve que emplear elementos literarios que
dieran un margen, un contexto histórico a cada historia. Y de esas ideas pues resultaron 7 cuentos con las características breves, pocos personajes, la trama trato de que se desarrolle en forma rápida, se llega al clímax de la historia en forma rápida, y el desenlace también sucede emergente y rápido, ¿verdad? También lo hice de esa forma para que el lector tuviera esa característica de que una vez que inicia o lee la historia, pueda terminarla en un tiempo determinado y pueda concluir en ese momento en que la está leyendo. Esas fueron las principales características que me guiaron a crear o a hacer este libro. Mira, a mí en particular, ya leí tu libro o tu boceto de tu libro, me llamó mucho la atención de la Diana, como una mujer virginal, está comprometida. Actualmente en el siglo XXI, millennials, ustedes deciden, pero anteriormente en los 80, en los 70, 1970, las familias comprometían a sus parejas. No se veía tanto en Saltillo, pero en el sur era muy común hacer ese tipo de prácticas. La señorita estaba comprometida y la historia es desgarrar y ¿por qué se te ocurrió esa idea aparte del relato? O sea, si me puedes comentar del cuento, del relato. Ahorita una vez más, el cuento está enfocado, tomado de una historia verídica, darle el aspecto literario para que el común denominador de la gente, del pueblo, pueda interpretarlo. Y las dudas que tengan, me gustaría que lean al canal, licenciado Antonio Tomita, al final de la entrevista, de sus redes sociales, y dudas que tengan los cibernautas del siglo XXI, los millennials, pueden consultarlo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué se enamoró del caballero a caballo? O sea, ¿qué es lo que le vislumbró a la señorita? Bueno, el primer cuento que yo seleccioné para que fuera en ese orden, que se llama La Aldea, es un cuento sin entrar mucho en la trama para despertar las personas que nos están ahorita viendo y escuchando a través de tu canal de YouTube, sin entrar tanto a describir la historia. Sí les puedo comentar ciertas características de ese cuento. Ese cuento fue inspirado porque en mi ejercicio profesional hubo un momento que en esta región, aquí de nuestra ciudad de Saltillo, Coahuila, hace ya algunos años de eso, estamos hablando de un tiempo considerable, hubo hubo asesinatos y homicidios de ciertas mujeres, y esas ciertas mujeres aparecieron con ciertas características propias que fueron secuenciales, ¿verdad? Repetían siempre las mismas formas de la persona o personas que les privaron de la vida, y aparecían encostaladas. O sea, este relato es de aquí de Saltillo, Coahuila. Bueno, los antecedentes que me inspiraron ese cuento sucedieron aquí en la región. En Saltillo, Coahuila. En Saltillo y en Ramos, fue hace unos... ¿Qué año? Pues aproximadamente en el 2003, 2004, más o menos aproximadamente. Algunos compañeros contemporáneos van a recordar esa situación. Y esos homicidios de esas mujeres, que al final de cuentas, como siempre pasa, nunca se resolvieron, esas características fueron mi inspiración para crear o escribir ese libro de La Aldea. Ese cuento se desarrolla en un contexto histórico más o menos medieval. Sí. Es una historia medieval donde aparecen ciertos personajes, aparece una doncella que es seducida y después asesinada, dijéramos, por el mismo demonio. Se narra cómo se le seduce, cómo se le convence, y después una serie de homicidios de otras mujeres en las mismas condiciones,
Y aquí viene lo importante, donde se adapta la materia penal. Al final de cuentas se sentencia y se mata en la hoguera a un inocente, se le siembran evidencias, en fin, la justicia de los hombres se equivoca con el presunto o sentenciado responsable, y esos elementos que son muy comunes hasta el día de hoy en el ejercicio de la profesión, lo reproduzco en ese cuento, ¿verdad? Si bien es cierto es en un contexto histórico no actual, y si bien es cierto es literario, porque trato de que las historias no sean burdas, sino que sean accesibles, que sean digeribles, sí tomo en cuenta ciertos elementos que son muy vigentes en la materia penal y que cualquier persona que maneje la materia al leerlo pues se va a sentir identificado con una realidad que existe, ¿verdad? En el ejercicio de la... También el que me llama mucho la atención, Millennials, es el de los hermanos, uno cegado por la ambición, el otro noble, humilde, siempre estar pendiente de su padre, de la familia, y pues el otro pues evito el comentario. A mí en lo particular me llama mucho la atención ese relato que usted toma como evidencia, la base para hacer el relato de cuento. ¿Fue en Saltillo? ¿Qué parte de la República? Bueno, las características de ese cuento es el que es un poquito más extenso de todos. Tal vez ese cuento se pueda leer en 2 momentos o en 3 momentos porque es un poquito largo. Ese cuento daba para una novela, sin embargo yo lo traté de resumir o de sintetizar. Son obviamente 2 hermanos que al final de cuentas se cometen atrocidades de uno hacia otro, y ese cuento fue inspirado porque en el ejercicio de la profesión pues es muy común ver cuando un padre fallece cómo los hermanos pelean por la masa hereditaria, cómo el patrimonio al final de cuentas, el dinero, la riqueza, en fin, hace que las personas se olviden de su lazo consanguíneo o de esa relación que existe entre cónyuges o entre padres e hijos. Aquí es una historia que se desarrolla entre 2 hermanos que pierden a su padre, y cómo uno, cegado por la ambición, por el poder, por el dinero, pues al final de cuentas hace una serie de ilícitos o vive una vida disipada, y que al final pues le cuesta la vida, ¿verdad? A los 2 también, porque hay una serie de crímenes ahí en ese cuento también. A mí lo que me sorprende es de que cómo el demonio le cita. ¿Qué me puede usted dar ahí de rato del cuento? ¿Cómo sin leer el libro, sin dar la esencia? ¿Qué paradigma o qué postura toma el demonio para alentar al hermano a cometer esas atrocidades? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque en las 7 historias que yo narro, trato de reproducir en cada una las causas o los móviles bajo los cuales los homicidas en muchas de las ocasiones establecen qué fue lo que les incitó a cometer esos ilícitos. Como ya lo dije al principio de esta entrevista, muchos dicen que porque se les apareció un ser, otros dicen que es porque escucharon algunas voces, y otros dicen que es porque sintieron alguna fuerza o alguna situación superior para poder que los incitó a cometer el ilícito. En cada historia trato de que ese personaje o esos móviles se plasmen en los personajes. Aquí sin duda el personaje que comete esa serie de crímenes sigue una serie de impulsos personales que lo llevan a llevar una vida disipada, que lo llevan al final de cuentas a cometer el crimen que describo en el cuento, ¿verdad? Y al final el demonio,
como en todos los cuentos, aparece, ¿verdad? Y vaya, el desenlace, como en todos los cuentos, es trágico. Así es. Pero es muy real. Ese cuento yo lo desarrollo para que sea literario y no sea repetitiva las historias, lo desarrollo como en la época porfiriana. O sea, una hacienda, narro también las características propias de la época, cómo era el trabajo en una hacienda, la vida en ese tiempo, o sea, tomo elementos literarios, como en la aldea tomé elementos literarios de la Edad Media, las vestimentas, etc. Acá lo hago en una época porfiriana, revolucionaria tal vez, o posrevolucionaria, y cómo se vivía más o menos la vida en ese tiempo. A mí lo que me gustaría el día de mañana, un año, 2 años, los que estén en comunicaciones por parte de nuestra alma mater, nuestra Toma Coahuila, sus proyectos de investigación, sus proyectos integradores, tomen como base el libro de El demonio y otros relatos, para hacer como tipo cuentos o relatos de Saltillo, dándole el sentido literario, como aquí el licenciado lo demuestra. En los 6 relatos hago un paréntesis enorme. A mí en lo particular me fascinó, los invito a que lo vean. En los 6 relatos el demonio siempre incita, pero hay uno específico que me sorprendió demasiado, el cual le dice que sí. Ese hay que tener la tenacidad para hacer o tomar esa decisión. Y sé que mi mesa de debate o de entrevista está limitada. Me hubiese gustado invitar a gente con otras especialidades. Aquí está el maestro con sus investigaciones, tanto desde el punto de vista penal, me falta un enfoque, se puede decir, del conocimiento de cosas fuera de la no fuera de la metafísica, sino dentro de la metafísica. ¿Qué me puede decir, licenciado, maestro? La verdad no sé si decirle cuate, amigo, licenciado, somos maestro. amigos, pues, con toda confianza. En el relato donde él dice que sí, ¿por qué dice que sí a esa fuerza que le llama y toma esa decisión? Ok, bueno, como ya lo expliqué en la entrevista, en cada cuento trato de que el demonio, en pocas palabras, se manifieste en todas esas circunstancias que los homicidas me han comentado. Aquí el demonio convence a esa persona, ¿verdad? Ese cuento ya es muy actual, ese cuento es un cuento muy actual. En pocas palabras, ese relato le puso el candidato porque es una persona que vive o ha vivido la política en un partido político. En ese cuento narro en forma muy concisa y muy objetiva cómo es la estructura política de un partido, y la principal característica de ese cuento es que ese personaje iba a ser el candidato en una elección constitucional para ser el gobernador de un estado. Sin embargo, por situaciones de su mismo partido no es designado él candidato, y eso hace que su situación personal, su situación anímica, su coraje, su odio, su ira, llegue un momento a desear llegar a ser candidato a gobernador, y en esa situación el demonio se le presenta y pacta que así sea, con una serie de circunstancias y desenlaces dentro del cuento que lo llevan a ser candidato y a ganar esa gobernatura del estado. Después, como todo precio, el demonio le pide que él ahora cumpla, se niega, y pues al final le ajusta las cuentas el demonio. Allí también
tomo en cuenta varios aspectos jurídicos o tomo varias situaciones actuales en materia penal. Por ejemplo, al final se comete un último homicidio y pues narro cómo es un ajuste de cuentas rápido, conciso, objetivo y cómo se asesina a una persona. También tomo en cuenta circunstancias globales o que van relacionadas con una persona que próximamente va a tomar el poder, como que tiene que tener reuniones políticas para plantear las políticas que implementará, etc. Todo eso lo narro de forma muy concisa y muy objetiva en ese cuento. Es un cuento, como ya les dije, en un contexto histórico actual, muy actual, y que cualquier persona que viva la política o esté inmiscuida o viva dentro de la estructura de un partido político, pues se va a sentir muy familiarizada con toda esa organización y esa estructura de poder que narra en ese cuento. Por sentido innато, el ser humano tiende a hacer labor social no lucrativa o como se le pueda designar el adjetivo calificativo. Aquellos millennials que quieran empezar, les recomiendo mucho el libro, sobre todo el candidato, para que vean la postura que puede tomar dicha persona sobre los pros y los contras y las posibles situaciones que puedes tener al momento de que eres electo. Una pregunta en concreto para los televidentes que van a realizar. Dentro de toda esta gama sin energía o como le podemos llamar de plasma, licenciado, colega, amigo Vicente, estos 7 relatos que usted me cuenta, a lo mejor va a ser una pregunta fuerte, muy personal. ¿Cómo ha hecho o cómo ha vivido para que esa energía no la traiga? Mire, es que simplemente hay gente que maneja las energías, saben los clientes que a lo mejor estoy tomando un tema que a lo mejor no soy muy apto, pero puedo hacer un comentario. ¿Cómo ha hecho para no vivir esas vivencias y sobre todo que no haya tenido un impacto en su vida personal? Y por último, bueno, antepenúltimo, ha vivido un proceso usted paranormal que haya hecho que haya tenido una vivencia con el demonio, o mal llamado, se nos subió el muerto. Bueno, es una pregunta, las dos preguntas son interesantes. Cuando yo empecé a manejar materia penal, yo manejé mucha, pero demasiada materia penal en el sistema tradicional. Yo empecé a litigar desde que yo me encontraba en segundo de la facultad. Pero antes, nuestra facultad antes no tenía ese sistema de semestres, era anual, o sea, íbamos por año. Pues era muy pesado ese sistema, y cuando yo estaba aproximadamente en segundo año yo empecé a litigar. Entonces yo me empecé a acercar a bufet o a despachos que manejaban materia penal, y allí empecé a hacer mis pininos que me llevaron hasta el día de hoy a ejercer la materia. La materia penal, por lo general todas las personas que entramos como estudiantes a estudiar esta carrera, vemos o resumimos al derecho como el derecho penal, ¿verdad? Casi la mayoría entra a la facultad pensando en el derecho penal. Ya cuando uno entra a la facultad, pues se da cuenta de que existen infinidad de ramas, ¿verdad?, donde ejercer la profesión, tanto como autoridad o como servidor público o como abogado litigante. Pero al final de cuentas, cuando uno ingresa a una facultad de derecho, ingresa con esa idea o con ese romanticismo de la materia penal. Ya cuando por alguna situación de la vida las personas se desenvuelven en la materia penal como jueces, como ministerios públicos, como abogados litigantes, como peritos, etc., pues advierten o se advierte que la materia penal es una materia fuerte, es una materia que en la realidad es fuerte, es impactante, llena de energías positivas y negativas. Exacto, es una materia
difícil, ¿verdad? Muy, sí, muy impactante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, de las primeras experiencias que tuve fuertes, cuando estaba yo en tercer año, llevamos, bueno, yo colaboré con el abogado, yo era estudiante, y llevamos un asunto de un homicidio en el municipio de Nava, en Coahuila. Y en apelación, nosotros ya tomamos el asunto avanzado, nos fuimos a apelación, y en la apelación nosotros argumentábamos que las pocas pruebas que había y que hacían o inculpaban a nuestro defendido, porque siempre por lo general nos hemos desempeñado como abogados defensores, pues había sido una siembra de evidencias, que es muy común, ¿verdad? Y también argumentábamos que la autopsia carecía de varios elementos para hacerla objetiva y para darle su valor que el juez de primer grado le había dado. Y nosotros solicitamos pues que se volviera, que se descubriera la fosa y que se hiciera una inspección para ver si en el cuerpo, para ver si efectivamente se había realizado la autopsia. Ya habían pasado meses, ya obviamente sabíamos que el cuerpo iba a estar en descomposición, pero sin embargo tenía que haber ciertos rasgos que nos iban a dar la certeza de que se había hecho la autopsia, como por ejemplo el cráneo manipulado, el tórax, etc. Pues bueno, fuimos a esa diligencia y pues fue muy impactante, ¿verdad? O sea, para mí como estudiante todavía, fuimos mucha gente, fuimos el Ministerio Público, el juez de primer grado. ¿Cuántos años tenías? Yo estaba en tercero de la facultad, yo tenía aproximadamente como 18 años en ese tiempo. El olor, salieron corriendo cuando se descubrió el cuerpo mucha gente, policías, y el procedimiento técnico para eliminar el olor, se vertieron 3 líquidos en diferentes, o sea, fue muy impactante. Vaya, eso para mí, pues sí, me vine a Saltillo con muchas ideas en la cabeza. Después di el trato con los delincuentes, ¿verdad? También es impactante porque muchas veces absolviéndolos no quedan contentos. No obstante de que han sido absueltos, hay reclamos, en fin, es una materia, sobre todo desde el punto de vista como abogado postulante o litigante, es difícil. No se diga, me imagino que para los ministerios públicos o jueces. Todas esas circunstancias, lo que uno ve también es difícil. Escuchar tanto los relatos de las personas que cometen los ilícitos como los relatos de las personas que son víctimas también es difícil, pero allí es el límite cuando muchas personas deciden mejor dedicarse dentro de la gama de materias que tienen derecho a otra cosa y pocos siguen con ese camino, ¿verdad? Dentro de la materia penal. Pues la misma experiencia, los mismos años, el mismo ejercicio de la profesión lo van haciendo uno hasta en cierta forma un poco duro para no mezclarse con los relatos de las víctimas o para no dejarse llevar o amedrentar o hasta cierta forma ser cómplices con los delincuentes, ¿verdad? Es muy claro las reglas del juego para poder llevar una defensa, hasta dónde se compromete uno, qué se puede hacer, porque pues es una materia riesgosa, ¿verdad? Como todo el mundo que esté metido o que haya tenido algo que ver con el ejercicio del sistema penal, pues sabe que no es cosa de juego muchas de las veces. Jurídico, sabemos que en materia penal la gente que se dedica a los actos incriminatorios, no quiero hacer un adjetivo calificativo porque los millennials son baby glass, entonces por lo general siempre están devotos. La gente normal es devota aquí en Saltillo, sobre todo a la Virgen de Guadalupe. La gente que se dedica a ese tipo de actividades ilícitas se dedica o ama mucho a la muerte y a Malverde.
Mi pregunta con el sentido, se puede decir que hasta cierto punto, más allá de la metafísica, ¿qué vivencia tuvo usted? O sea, sí hubo un momento donde le impactó que el acusado haya tenido ese tipo de fe, vamos a llamarlo de fe, a la muerte, a Malverde. Pues he visto la evolución no solo del derecho penal en nuestra Constitución a través de las escuelas del causalismo, del finalismo o de la institución de los juicios orales. Es un proceso largo que me ha tocado vivir esa evolución, pero eso viene como contexto o como referencia porque también me ha tocado la evolución de la delincuencia en nuestro país. Los delincuentes de los años 90 no son los mismos a los delincuentes que hay ahorita en la actualidad, o la delincuencia no es la misma en los años 90 a principios del nuevo siglo, del 2000 a lo que hay ahorita. Ha habido una evolución, no solo en la Constitución en cuanto al sistema penal, también ha habido una evolución en cuanto a la forma y organización de cómo se cometen los ilícitos. Es algo complejo, pero lo digo como un aspecto no nada más jurídico, sino cultural. La cultura de la delincuencia es diferente. Ahora, por ejemplo, uno prende la tele y pues ve muchos programas, series que hablan de delincuencia, cuando nosotros en los 90s, en los 80s, cuando éramos menores, adolescentes o jóvenes, pues no se veían esas cosas. Entonces, ese fenómeno o esa cultura ha evolucionado, no es lo mismo, no son los mismos contextos históricos. Sin embargo, también esa cultura religiosa o esa cultura delincuencial en cuanto a personajes o en cuanto a devociones o en cuanto a encomendarse a ciertos entes también ha evolucionado. Por ejemplo, en los años 90 era muy común que todos los delincuentes tuvieran como punto de referencia o como imagen de adoración a San Judas Tadeo. O sea, nosotros veíamos a los delincuentes que traían sus San Judas, etc. Los caracterizaban en los 90. Y todavía parte del inicio de los 2000. Ahora es la Santa Muerte muchas de las veces ese ente o ese fenómeno al cual se encomienda o al cual se representa o asumen ellos, ¿verdad? Entonces también esas situaciones también uno las ha observado en este complejo sistema de la materia penal, y eso culturalmente también influye, porque no es lo mismo una persona que es devota de San Judas a otra persona que es devota de otro ente, ¿verdad? Porque tiene otra forma diferente de ver la vida o de actuar o de ver las cosas. Entonces también todo este camino que he tenido desde los años 90 hasta la actualidad también se ha reflejado no solo en la ley, se ha reflejado en el sistema delincuencial, se ha reflejado en la cultura delincuencial, en la forma de ver los ilícitos, en la forma de ver cómo el delito ha evolucionado también. Eso es muy palpable y es muy común. Y en referente a la otra pregunta, costo aproximado, redes sociales, ¿dónde estás ubicado para que te puedan consultar? Y si hay dudas para los abogados, pues quién más que les está dando una vida literaria en sus casos jurídicos en materia penal para la gente cotidiana, sin tecnicismo jurídico interpretativo. Son temas sencillos y sobre todo la redacción sumamente digerible para el común denominador de ese artículo. ¿Dónde te podemos encontrar? Y por último, tu mensaje. Bueno, mira, la idea de yo hacer los libros es, yo tengo 3 libros ya que he
escrito y está por salir otro cuarto libro. También sería de investigación jurídica, que también cuando lo saque me gustaría compartirlo aquí en este espacio y explicarlo. Sería un honor ser el primero. Perdón que le interrumpa, ya hizo un libro. El primero fue con Apuntes Juris. ¿Cuál era tu primer libro? Bueno, el primer libro que... Demonio y otros relatos. El segundo libro es un libro que es una recopilación de poesías, porque también escribo poesía, con diversos temas. Ese también ya se encuentra editado. Y el tercer libro es de investigación jurídica, es acerca del sindicalismo. Es una etapa que yo vivo y he vivido como abogado de sindicatos. También sería muy importante que en tu espacio también lo explicáramos. Y el cuarto libro, que ya está por salir, es también de investigación jurídica y tiene que ver con materia penal. Es la reserva de la carpeta de investigación como una etapa inquisitoria de violación de derechos humanos para tener éxito los procesos penales. También es muy interesante. Los tres libros que he escrito no los he escrito con fines de lucro. Los he regalado tanto en forma física como en forma digital. Y lo que podemos hacer para que todas las personas que nos estén viendo a través de este video es poner los datos en el video para que puedan tener acceso al libro, ya sea digital o en forma física, por conducto tuyo, por conducto mío, y damos los puntos de referencia. Okay. Mira, correo electrónico va a aparecer ahí en la pantalla, nos va a proporcionar aquí el colega, y donde va a estar a la disposición de ustedes. Los invito una vez más que lean El Demonio y otros relatos, y la segunda entrevista, Sindicato en México, ¿verdad? O ficción jurídica. También está sumamente bueno, ya lo leí, excelente escritor, sobre todo digerible para el común denominador de la gente, para que puedan interpretar la ley y sobre todo los relatos. Los invitamos a que sigan en este espacio, bienvenidos y nos vemos a la próxima entrevista Zarape.